Ahí sí. Bueno, hoy día vamos a comenzar con nuestra clase de hoy día. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy día. Seguimos viendo variables trifásicas. Solamente que hoy día vamos a revisar lo que son equivalentes monofásicos, que es una herramienta que nos va a servir para analizar circuitos trifásicos que están equilibrados, ya sea que estén en delta, en estrella, o que sean circuitos mixtos que contengan las dos configuraciones. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora, que vamos a aprovechar de hacer un repaso, que vimos la clase pasada, las clases pasadas fueron principios de variables trifásicas, en donde se enseñó, donde aprendimos bien qué es lo que eran las secuencia positiva, secuencia negativa, cómo son las ondas trifásicas, cómo se generan a partir de generadores, de los generadores eléctricos, los cuales a través de la forma más sencilla, a través de generadores que rotan, podemos tener la generación de ondas sinusoidales. Estas también pueden ser generadas a través de componentes electrónicos, como son los inversores, pero la forma más común para hacerlo, y se puede decir que la forma más natural para hacerlo, es a través de máquinas rotatorias. También vimos que habían circuitos polifásicos y las distintas configuraciones. Vimos la configuración estrella y la configuración delta en fuentes y en cargas. La configuración delta en fuentes y en cargas, que es lo que lo vamos a volver a revisar. Y vimos los distintos componentes que tenía un circuito trifásico, ya sean los terminales de fase, los terminales de línea, lo que son las corrientes de fase, corrientes de línea, voltajes de fase, voltajes de línea, lo que serían las impedancias de fase y las impedancias de línea. Hablamos un poco de lo que tenía que ver con los beneficios que tenían las redes trifásicas en comparación a otras redes en términos de economía, en transmisión, en distribución de energía, y así como la mejor eficiencia que producen las máquinas trifásicas respecto a las máquinas monofásicas. Bueno, así que hoy día continuamos y vemos un repaso de lo que vimos la clase pasada, que esto es un poco ya lo más, podemos decir, lo más importante, lo que tiene que ver ya con el tema para poder calcular. Esto ya es más que conceptos, ya tiene que ver con niveles de cálculo. Entonces vimos la primera configuración de fuentes, que fue la configuración en estrella, la cual pueden ver acá, que nosotros dijimos que podíamos ocupar cualquier de las dos notaciones, que fuera con E1N o BAN, y así sucesivamente. En este caso, tenemos los bobinados se puede decir, de la salida de nuestro generador o de la salida de nuestro transformador, que vamos a ver más adelante en los laboratorios, que otra forma de cambiar los voltajes de estos es a través de transformadores trifásicos también, o de autotransformadores también, como lo vamos a ver en los laboratorios de esta semana. Así que cada bobinado se transformaría en una fuente, se puede decir que es como una fuente monofásica. Y dijimos que cada uno de estos estaba desfasado 120 grados entre sí y su módulo es del mismo valor. Siempre que, bueno, una fuente tiene que estar equilibrada, por lo tanto, siempre vamos a tener eso mismo. En la realidad siempre tenemos pequeñas variaciones, que si lo pudiéramos ver, si te pudieran medir un tablero eléctrico, pudieran medir la salida de un transformador, nunca es exacto al 100%, siempre hay un pequeño error ahí, siempre hay un pequeño desbalance, pero que por norma tiene que ser mínimo. Así que en ese sentido, siempre nosotros vamos a aproximar nuestros circuitos a un circuito equilibrado, siempre que este se pueda aproximar.
También vimos la configuración en delta. De la configuración estrella, no, podemos ver que los voltajes, que teníamos unos voltajes de línea en los terminales de línea y voltaje en los terminales de fase con respecto al neutro, que son diferentes. Hicimos los cálculos y también lo vamos a volver a mostrar. Por otro lado, tenemos la configuración delta, que esta es otra forma de mostrarla. También se puede hacer como un triángulo, que es la forma más conocida. La forma más conocida, que es a través de un triángulo, y ahí obtiene su nombre también de configuración delta. En este caso se hace como una especie de E, en donde es para explicar mejor los terminales de línea y que los terminales de línea queden a la misma altura. Y también la forma de colocar también los bobinados de la misma forma que estarían atrás de la configuración estrella. Aquí pasa exactamente lo mismo que estamos recordando de la estrella, que cada bobinado se transforma en una fuente monofásica independiente. Y acá tenemos nuestros terminales de línea, que como se puede ver acá, como podemos ver, los terminales de línea son igual a los terminales de cada fuente monofásica, por lo tanto, en este caso se cumple para la configuración delta, que los voltajes de línea son iguales a los voltajes de fase, a diferencia de la configuración en estrella. Esto, chiquillos, es un repaso, porque como lo vimos la semana pasada, puede estar un poco oxidado. Bueno, aquí les escribo que para todas las fuentes que estamos viendo, que serían la estrella y la delta, se cumple que 1N, E2N o E3N, o BAN, BBN y BCN son los voltajes de fase con respecto al neutro. Por convención, se tiene que tener cuidado si se toma el neutro mayúscula como el de la fuente como el de la carga. En este caso nosotros vamos a tomar el neutro mayúscula como el de la fuente. Eso depende cuando están desequilibrados. Cuando están equilibrados da exactamente lo mismo la notación, porque nosotros vimos la semana pasada que para circuitos equilibrados los neutros de la fuente y de la carga son equipotenciales. Eso quiere decir que están al mismo voltaje. Y de ahí dijimos que el E12, el E23 y el E31, o el VAB, BBC y BCA, distinta notación para que lo tengan claro, son los voltajes de línea. Sean en secuencia más o secuencia positiva, 1, 2, 3 o ABC, eso tiene que ser especificado al comienzo de cada ejercicio, y como les decía la semana pasada, de esto va a depender, puede afectar la dirección de rotación de una máquina, o puede, en su caso, traer otras consecuencias. Entonces, uno siempre tiene que revisar, que lo vamos a ver también en el laboratorio de hoy día, la secuencia de una red antes de conectar cualquier máquina rotatoria, o conectar cualquier cosa en este caso que vamos a ver con la visualización. Bueno, en este caso, para secuencia positiva, se cumple que el E1N, el E2N y el B3N, que sería lo mismo que el BAN, BBN y BCN, es E coseno de omega t. ¿Por qué lo trabajamos con coseno? Porque para transformarlo a fasor se trabaja con coseno. Si se fijan, depende cómo nosotros lo tomemos, porque si lo tomamos con seno, lo desfasamos en 90 grados, pero la gracia de esto es que siempre cada una de estas ondas de voltaje van a estar desfasadas 120 grados entre sí. ¿Ya, chiquillos? Entonces, en este caso, si ustedes más adelante, cuando veamos laboratorios o cuando estemos trabajando en distintas cosas, ustedes tienen una fuente que es como con un seno, pueden desfasarla en 90 grados para transformarla en un coseno, y después ustedes, ustedes siempre toman como el BAN o el BAB como su voltaje de referencia, ustedes le asignan el ángulo cero. ¿Ya, chiquillos? Entonces, en ese caso, ustedes le dan la referencia a su circuito. Lo mismo pasa siempre cuando trabajamos en laboratorio, siempre preguntan, ¿y cómo calculo el desfase si todas las ondas están ahí? Claro, nosotros siempre tomamos el BAN como
el VAN o el VAB como nuestro voltaje de referencia, y eso nos va a dar el marco de referencia para el resto de las señales, o el resto de los voltajes o corrientes. Bueno, en este caso sabemos que para toda fuente equilibrada se cumple que el E1N es el módulo E ángulo 0, el E2N es el mismo E ángulo menos 120 siempre que estamos en secuencia positiva. Esto sería el AN, el BN y el E3N sería, o el CN sería 120 o E ángulo menos 240. Chiquillo, el repaso de lo que vimos la semana pasada. Se perdió. Ya. No, acá está. Qué error. Pensé que se había perdido. Bueno, chiquillos, esta es una tabla de resumen. Después les voy a subir el PowerPoint a Campus para que la puedan tener igual. Esta es una tabla de resumen de lo que serían los voltajes de fuentes trifásicas. Si se fijan, acá tenemos el voltaje E12 o VAB en una fuente en estrella. Se comportaría como el E1N por raíz de 3 ángulo 30, que fue lo que vimos la semana pasada. Se fijan que los voltajes de línea son distintos a los voltajes de fase en una estrella. Tenemos que el VAN, que es lo mismo, o sea, lo mismo pero con otra notación, que el VAN por raíz de 3 ángulo 30, y que en este caso, como podría ser como el cálculo, podríamos decir que el E12 es E ángulo 0, porque vamos a tomar el E1N o el VAN como nuestra referencia, por raíz de 3 ángulo 30. Es la misma expresión vista de tres formas distintas. En cambio, en una fuente del delta, el E12 es igual al E1N, es igual al VAN, y el E1N es E ángulo 0. Entonces, en este caso, si se fijan, el voltaje de línea para estrella es raíz de 3 veces más grande, con un desfase de 30 grados, y, para la delta es igual, es el mismo voltaje de fase. Lo mismo para la siguiente fuente, en este caso, siguiente voltaje de línea, sería el E23, que sería o el BBC, que sería el E2N por raíz de 3 desfasado en 30 grados, que sería el BBN por raíz de 3 desfasado en 30 grados. Y si esto lo vemos desde el punto de vista de E, que es nuestra referencia, que es el BAN, el E23 sería E ángulo menos 120. Se fijan que lo desfasamos 120 grados por raíz de 3 ángulo 30. En este caso, para la configuración en delta, sería el E2N o el BBN, que sería el E ángulo menos 120. Ese sería para la configuración estrella y delta. Y el último, que sería el E31 o el BCA, tiene el mismo comportamiento. E3N por raíz de 3 ángulo 30 o BCN por raíz de 3 ángulo 30. Y que en este caso sería el desfase en 120 grados de la otra dirección o menos 240. Como ustedes lo quieran notar, da lo mismo. Y por raíz de 3 ángulo 30. Y para el BCN o el E3N se mantiene el voltaje de fase para la configuración en delta. Entonces, como tabla de resumen, si se fijan, aquí pueden ver, esto es importante, chiquillos, que aprendamos a hacer bien los diagramas fasoriales para que no se nos confundan. Tenemos el E1N, que lo vamos a fijar en 0. Ahí tenemos el E2N o el BN, que está en menos 120, y tenemos el B3N, que está en 120, y cada uno de estos desfasados en 30 grados hacia la izquierda, en sentido antihorario. Están el E12 o el BAB, de ahí tenemos el B31, y de ahí tenemos el E23 o el BAB, en este caso. Se fijan, siempre que esto se mantenga, que ustedes tengan el E1N en 0, que sería el voltaje BAB, siempre va a estar en menos 90. Entonces aquí les va a quedar como una referencia. Siempre quedan los triángulos de esta manera, cuando el circuito está equilibrado. Y lo mismo que les decía antes, según las leyes de los circuitos, se cumple que E1N más E2N más E3N, que serían los voltajes de fase,
o el VAN más VBN más VCN es igual a 0, y por lo tanto también se cumple que los voltajes de línea son la suma de ellos igual a 0, y se cumple para ambos que la suma, que las magnitudes son iguales. Para los voltajes de línea y los voltajes de fase, las magnitudes tienen que ser iguales entre ellas cuando los circuitos están equilibrados. Esto sería por una estrella. Si se fijan, para una delta, los voltajes quedarían uno encima de otro y quedarían iguales. Solo nos quedarían los que están en rojito, o sea, en rosado. ¿Lo ven, chiquillos? ¿Se entiende? Esto es como un resumen de la semana pasada para ir recordando un poco la memoria. Después, el día siguiente, vimos cargas trifásicas, que vimos que podíamos tener las configuraciones de fuente y carga como estrella-estrella, estrella-delta, delta-estrella y delta-delta. Bien. A nosotros lo que nos interesa y que lo vamos a analizar es la carga. Entonces nosotros lo podemos tomar de esta manera. Y nos tienen que decir cómo son los voltajes de fase o los voltajes de línea. Lo que más nos va a interesar en este caso va a ser el voltaje de línea para ver, para ver cómo resolvemos con respecto a la carga. Entonces tenemos la configuración en estrella y por otro lado tenemos la configuración en delta. Si se pueden fijar, ante un mismo voltaje, la configuración en estrella toma dos impedancias para un mismo voltaje de línea. En cambio, la configuración en delta toma una sola impedancia para un voltaje de línea. Por lo tanto, tiene una mayor impedancia por fase, si se pueden fijar. O sea, perdón, tiene una menor impedancia por fase. Aquí tenemos una mayor porque tenemos Z1 y Z2. Aquí tenemos una menor impedancia porque solo toma Z1. Lo que va a producir una mayor corriente. Eso era. Produce una mayor corriente, en este caso, de fase. Como pueden ver, en este caso, si podemos ver, la corriente que pasa por Z1 es IA, que es la misma corriente que pasa por la línea. La corriente que pasa por Z2 es IB y la corriente que pasa por Z3 es IC. Entonces, podemos decir que para una carga en estrella, sin importar la fuente que esté conectada, eso tienen que tener claro, chiquillos, que no importa la fuente que esté conectada, la carga en estrella se va a comportar de esta forma, de que las corrientes de línea van a ser iguales a las corrientes de fase, que se fijan que IA pasa por Z1, IB pasa por Z2 e IC pasa por Z3. En cambio, para la configuración en delta, tenemos que nuestra corriente de línea pasa por acá, pero se deriva en dos corrientes. Entonces, IAB, que sería este que pasa por acá, pasa por Z1, pero podríamos decir que IA es igual a IAB menos ICA. Entonces, en este caso, vamos a tener corrientes de línea y corrientes de fase que son distintas, que hicimos el análisis matemático, que estaba también en la clase pasada, en donde descubrimos que las corrientes de línea son raíz de 3 veces más grandes, desfasados en menos 30 grados, las corrientes de fase. Por aquí vamos a tener nuestro Z1 y tenemos nuestro voltaje de línea y podemos calcular nuestra corriente de fase. Si se fijan, acá sería como el voltaje AB dividido en Z1, o el E12 dividido en Z1, y eso nos va a dar la corriente IAB, y la corriente IA en un circuito que está equilibrado va a ser raíz de 3 veces la IAB, desfasado en menos 30 grados, que fue lo que vimos la semana pasada. Para todas las cargas trifásicas equilibradas, se cumple que I1 más I2 más I3 es igual a 0, o IA más IB más IC es igual a 0, que los módulos son iguales, siempre que esté equilibrado. Si está desequilibrado es otra historia, que los módulos son iguales. El módulo I1 igual al módulo I2 igual al módulo I3. Y lo mismo para la otra notación. En este caso, vamos a ver que en el IAB, el IBC y el ICA, siempre que estos estén equilibrados, también se va a cumplir lo mismo, que van a ser iguales en módulo y que la suma de ellos es igual a 0. Y para terminar, una tabla de resumen, tenemos que para la corriente I1, para una carga en estrella, IA, que es la corriente en línea, O es igual a I1, es igual a B1N partido en Z, o B1N, acuérdense que lo dijimos que para un circuito en estrella, los neutros están, aunque no estén conectados entre ellos, son X potenciales, por lo tanto están al mismo voltaje, entonces claramente
aunque estuvieran conectados, no, si el circuito está equilibrado, aunque hubiera un cable neutro, no habría corriente entre ellos, siempre y cuando el sistema esté equilibrado. Si hay un pequeño desequilibrio, mientras en la realidad siempre vamos a tener una corriente por neutro, aunque sea muy pequeña, porque siempre va a haber un pequeño desbalance, ya sea en la fuente o ya sea en la carga. Porque los componentes no siempre son iguales, o sea, aunque tengan tres resistencias de 1 kilo, estas tienen un pequeño margen de error, entonces una va a ser de 1.01, la otra va a ser de 999, entonces ahí va a generar unas pequeñas diferencias de corrientes que esa corriente circularía por el neutro. Pero al momento de analizar esto, podemos decir que para cargas que nosotros vamos a decir equilibradas perfectas, para cargas equilibradas perfectas, se va a cumplir que la corriente que pasa por la fase va a ser igual a la corriente que pasa, o sea, no va a haber circulación de corriente por neutro. Y la corriente que circula, la corriente de fase va a ser igual a la corriente de línea. Ahora bien, como estaba diciendo, en la delta tenemos que es B1, el I12 es igual a B12 partido en Z o B a B partido en Z, lo que pueden ver el video pasado si es que no se acuerdan, de cómo hicimos todo el cálculo para determinar eh, esta solución, que el I1 es igual a I12 por raíz de 3 ángulo menos 30. A diferencia del voltaje, este está desfasado en menos 30 grados. Por lo tanto, se adelantaría. En este caso tenemos el I2, que es igual a IB, igual a I2. Igual lo mismo se cumple acá, que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, solo que la diferencia es que si lo tomamos con respecto a I1, va a ser I1 ángulo menos 120. Que como les dije antes, los voltajes, como están equilibrados, están desfasados en 120 grados. Esto siempre que tengamos secuencia positiva. Lo mismo acá, se cumple, chiquillos, que para I2 es igual a I23, raíz de 3 ángulo menos 30. Acá no lo puse en términos de 1, 2, pero lo podemos expresar como I12 por 1 ángulo menos 120 y por raíz de 3 ángulo menos 30. Entonces, si lo podemos expresar en términos de I12, habría que desfasarlo en 120 grados. Y para desfasarlo simplemente lo multiplicamos por un módulo 1 desfasado en menos 120 grados. Y lo mismo para I3, si tenemos IC es igual a I3, que sería el voltaje de fase, y que estaría con respecto a I1 en desfasado en menos 120 grados. Y acá lo mismo, tenemos que el I3 va a ser el I31, que es el voltaje de fase, por raíz de 3 ángulo menos 30. Si lo expresamos con respecto a I12, que va a ser nuestro voltaje de fase de referencia, sería I12 por 1 ángulo 120 por raíz de 3 ángulo menos 30. Y aquí tendríamos si se fijan como los voltajes son iguales, acá tendríamos eh, nuestro diagrama fasorial, tomando I12 como referencia. De ahí tenemos I23 menos 120, I31 menos 240 o 120. Y ahí tenemos I1, se fijan, 30 grados, menos 30 grados. I2, acá está 30 grados en adelanto. Y I3 está 30 grados en adelanto. Se fijan, el I3 va a estar en 90 grados. Chiquillos, ese sería el resumen de lo que vimos la semana pasada. ¿Alguna pregunta? ¿Queda alguna duda? Denme una manito arriba si se entiende o si hay algo que no alcance, me preguntan, ¿no? Esto es importante que lo tengan claro, chiquillos, porque de ahora en adelante eh, se van a pedir muchas cosas, como vamos a ver en el ejercicio que vamos a hacer hoy día, se pueden ver muchas cosas, pero lo importante es que ustedes tengan claro de dónde vienen y cómo se comportan cada carga y cada fuente. Ya.
Vamos entonces a lo que nos dio hoy día, que no es, son poquitas diapos lo que vamos a ver hoy día, pero vamos a aprovechar de ver un ejercicio y lo vamos a ir viendo como paso a paso. Así que la idea es que podamos irlo resolviendo en conjunto y que no tengamos problemas con eso. Bueno, lo que vamos a ver, lo que nos convoca hoy día, son los circuitos equivalentes monofásicos. Esto es la representación de un circuito trifásico de cargas equilibradas, porque sabemos que la fuente tiene que estar equilibrada, representa un circuito equilibrado, solo que tomamos una sola fase. En nuestro caso, tomamos la fase A, si es un equivalente en estrella, como vamos a ver, o tomamos el voltaje de línea B a B cuando sea un equivalente en delta. Así que, bueno, como dice ahí, debido a la relación entre variables de línea y de fase, basta con conocer una sola de ellas y el resto se calculan de acuerdo a la conexión de cada carga trifásica. Eso quiere decir que si determinamos todas las variables de la fase A, como sabemos que este es un circuito equilibrado, vamos a poder conocer todas las variables de la fase B y todas las variables de la fase C, y por lo tanto todos los voltajes de línea y corrientes de línea, porque nos bastaría solo con determinar uno solo para poder tener todos los valores de los otros, ya que si tienen el mismo módulo, solo tendríamos que desfasarlo. No sé si habían visto antes un diagrama unilineal. Por ejemplo, si lo ven acá, aquí tenemos una fuente. Las tres líneas indican que es un circuito trifásico. Tenemos que lo voy a mostrar ahora a continuación, cuál es el verdadero circuito. Se nos puede presentar siempre de las dos maneras. El ZL, y de ahí tenemos un Z en estrella, un Z en delta 1 y un Z en delta 2. O sea que tenemos dos circuitos en delta y un circuito en estrella. Y estos diagramas son muy usados. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver alguno antes, pero cuando ustedes trabajen, los diagramas unilineales o unifiliares también le dicen, son muy usados y los van a ver mucho. Cuando ya estén trabajando, van a poder, les va a tocar siempre analizarlos. Y de hecho es la manera más rápida de ver un circuito. ¿Por qué? Porque no tenemos tanto cableado, y cuando tenemos muchos circuitos, cuando tenemos, por ejemplo, en una industria, ustedes quieren ver el diagrama eléctrico y van a tener, no sé, 10, 15, 20 circuitos que se cuelgan de un mismo alimentador, que se le dice, cuando es el cable que viene desde el transformador, y ustedes van a tener muchos circuitos. Entonces ustedes simplemente analizan cada carga por separado y lo ven a través del diagrama unilineal, o sea, ven una sola línea que va hacia cada carga, porque si no, sería muy confuso y sería mucho cableado y uno terminaría confundiéndose mucho. Entonces, siempre esta es una forma de resumir y de expresar los circuitos trifásicos que se ocupa que se ocupa siempre. De hecho, siempre que ustedes, cualquier instalación eléctrica que ustedes vean en Chile, por lo menos, dentro de los planos que pide por normativa la superintendencia, está el diagrama unilineal. Todas tienen que tener el diagrama unilineal. De hecho, cualquier trabajo posterior, cuando ustedes salgan y ustedes quieran diseñar un circuito, una red, por ejemplo, para cualquier cosa que ustedes estén diseñando, siempre les van a pedir el diagrama unilineal, aparte de los otros diagramas. Siempre tiene que estar, o sea, este nos va a acompañar el resto de la vida. Ya sea para redes trifásicas, redes monofásicas, siempre tienen que tener el diagrama unilineal que expresa todos los circuitos. ¿Por qué yo les decía que es un poco más sencillo? Porque miren, este es nuestro circuito. Se fijan, así se ve, y eso que son solo 3 cargas. Imagínense si tuviéramos 20, ¿cómo sería nuestro dibujo? Entonces, en cambio, acá tenemos un diagrama que es cortito, preciso y no nos marea, y acá tenemos este que tiene tan solo 3 cargas. Imagínense si fueran 20, no nos alcanzaría el espacio en la diapo. Bueno, entonces, ¿qué nos dice nuestro circuito? Si nosotros lo viéramos, nos dice que tenemos una fuente trifásica. Ojo aquí que sí se expresan las fases, tienen que haberlo visto el semestre pasado.
una fuente trifásica, secuencia positiva. Entonces sabemos que es ABC. Ahora nos dice que teníamos, según el diagrama unilineal, que teníamos una impedancia de línea, que es este ZL, y se fijan acá tenemos los terminales ABC, y los terminales ABC siempre van a ser o 1, 2, 3, o RCT, les dije la otra vez, que son los terminales a la salida de la fuente. Si se fijan, nos da lo mismo la fuente. Aquí la fuente puede estar en delta, puede estar en estrella, nos da lo mismo, nosotros lo vemos como una caja negra. Lo que nos interesa son los voltajes en los terminales, que es lo que ustedes van a ver siempre que tengan que trabajar siempre que tengan que trabajar en laboratorio o tengan que ver una conexión, ustedes no ven adentro del transformador cuál es la conexión, sino que ustedes solo tienen la conexión a los terminales, en este caso ABC. No saben si el transformador es estrella triángulo, no saben si es estrella delta, si es delta estrella, o si es estrella Z o ZA o Z delta. Bueno, generalmente tienen los mismos en Chile trabajamos con los mismos, pero aquí en este caso nos va a dar lo mismo. Lo que nos interesa son las salidas de los terminales. Ya, chiquillos, eso que les quede claro, para que después siempre pasa lo mismo. Uno está haciendo un ejercicio y preguntan, pero profe, la fuente es estrella o triángulo porque me confunden, no sabría cómo expresarlo, así que no se preocupen por eso. Si les sale de esta manera, ustedes la toman solo los terminales, eso no interesa. De ahí nos salen un punto a la salida de la impedancia del ZL, que es el ABC. El ABC'. ¿Ya? ¿Esto qué expresa? Por ejemplo, si nosotros viéramos esto en la vida real, esto podría ser, esta fuente que podría ser acá sería su transformador, que puede estar a, no sé, 300 metros de su nuevo tablero o de su carga. Ya, chicos, imagínense que ustedes van a una industria y tienen un transformador a la entrada de la industria y resulta que tienen un galpón que está a 500 metros o a 300 metros del transformador y por lo tanto van a tener que, para llegar desde el transformador hasta su nuevo tablero, que va a ser de su galpón donde va a estar sus distintas máquinas, en este caso imagínense que tienen una pequeña industria que tiene 3 máquinas en ese galpón, ustedes van a tener que llegar con un cableado. Entonces ese cableado va a tener una impedancia, que no va a ser tan grande, obviamente, pero va a afectar. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes, por ejemplo, si en el transformador tenían a la salida 400 volts, que es lo normal, eso quiere decir que en su tablero no van a tener 400 volts. ¿Por qué? Porque van a tener una impedancia de línea que va a consumir, va a generar una diferencia de voltaje, por lo tanto aquí vamos a tener un voltaje menor. Que por normativa, bueno, esto no es tan importante para el ramo, pero para que lo sepan, por normativa, en Chile no puede ser mayor a un 3% de diferencia para llegar a su tablero respecto de su punto de origen. ¿Ya, chiquillos? ¿Me van siguiendo? Manito arriba, si me van siguiendo. Ya, vamos bien entonces. Por lo tanto, aquí tenemos nuestros terminales ABC', que van a ser, por ejemplo, la salida de nuestro nuevo tablero. Y de aquí, de nuestro nuevo tablero, vamos a tener conectado 3 cargas. Por ejemplo, un motor que puede estar conectado en estrella, puede ser otro motor conectado en delta y otro motor conectado en delta. Y así nosotros tendríamos nuestras cargas. Y también eh, podríamos tener conectada aquí, no sé, pues esta podría ser un motor, esta podría ser circuitos de iluminación, y este podría ser por ejemplo, una caldera u otro componente. Entonces ahí nosotros vamos a tener nuestras distintas cargas, que nosotros simplemente las vamos a ver como cargas en este caso, y que cada uno va a tener distintos valores. Como se fijan, acá tenemos el BCC', acá tenemos el BBC', tenemos la corriente que pasa por C en la estrella, la corriente que pasa por A
en la delta 1, y la corriente que pasa por B en la delta 2. Tenemos distintas componentes que tenemos que analizar, y eso es todo. Nosotros la resumimos en nuestro diagrama unilineal. Ya, chiquillos, nosotros vamos a ver que existen dos formas de expresar el circuito trifásico equilibrado mediante un equivalente monofásico. Vamos a tener dos formas: el equivalente monofásico en estrella y el equivalente monofásico en delta. Si se fijan, acá tenemos nuestro diagrama de nuestro circuito completo, y acá tenemos nuestro diagrama unilineal, que está expresado así. Ahora vamos a ver que cuando nosotros lo vemos como un circuito, le hacemos la vuelta por el neutro, se puede decir, o cerramos el circuito para que se pueda entender mejor. El primero que vamos a revisar es el circuito equivalente en estrella. Es súper simple, esto es solo una diapo. En equivalente monofásico en estrella, como dice acá, las cargas que están conectadas en estrella conservan su valor, y en cambio las que están conectadas en delta deben ser divididas por 3. ¿Ya, chiquillos? ¿Esto por qué? Porque el voltaje que nosotros vamos a tomar como nuestra referencia acá va a ser el VAN, que va a ser el voltaje de A con respecto al neutro. Y acuérdense que las deltas no tienen neutro, están sometidos al voltaje de línea. Entonces, para que en este caso, para que se cumpla todavía la potencia disipada, o la potencia en cada carga, tenemos que dividirlas en 3, ¿ya? Para que se cumpla. Y nuestro ZL, que si se fijan, no es una conexión que esté en estrella, porque por ejemplo no hay un neutro ahí, sino que al fondo se podrían decir que las conectamos. Nosotros la vamos a considerar la impedancia de línea como si estuviera en estrella. ¿Ya, chiquillos? Eso que les quede claro. Si tienen que pasa la impedancia de línea, siempre la vamos a considerar como si fuera una conexión en estrella, a pesar de que no es como una estrella de por sí, porque no está conectado, no tiene una conexión neutro por sí sola. Y aquí, si se fijan, las cargas en delta divididas en 3, y la carga en estrella se mantiene su impedancia, y tomamos el voltaje de fase. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Alguna duda con respecto a este? ¿O están durmiendo todavía? Bueno, interactúen conmigo, ya se entiende, manito arriba. De ahí el siguiente, bueno, les dejo acá. Entonces, si como es VAN, podemos decir que este punto sería el neutro, y acá tenemos el A y el A', en el voltaje, perdón, en el equivalente monofásico en estrella. Y de ahí tenemos el equivalente monofásico en delta, que a diferencia del anterior, se toma el voltaje VAB. Por lo tanto, arriba tendríamos en este punto lo que sea XY, pero aquí tendría que ir el A, o el punto A, porque tendríamos el voltaje de línea entre A y B. En este equivalente, las cargas conectadas en delta conservan su valor, pero en cambio las que están conectadas en estrella deben ser multiplicadas por 3. En este caso, si se fijan, multiplicamos por 3 el 3ZL, que sería la impedancia de línea, y el 3Z estrella, y el Z delta 1 y el Z delta 2 mantienen su valor. Aquí tiene dos puntos, el X y el Y, para que no confundir con A', porque no estamos tomando un voltaje en neutro, y también para que no se confundan con el anterior, con el circuito anterior. Acá tenemos un voltaje de línea, VAB, por lo tanto cambia acá, y tenemos las impedancias como corresponde. Esto es para que se mantenga la potencia. Ya, chiquillos, esos son los dos equivalentes que vamos a ver y que nos van a solucionar la vida. ¿Por qué? Porque siempre que tengamos un circuito trifásico, en vez de resolver, imagínense cómo sería esto si nosotros lo tuviéramos que resolver por mallas, por ejemplo. Tenemos que hacer una malla acá, con una malla acá, con una malla acá. Tenemos que calcular los paralelos, porque estos están los tres en paralelos, pero
las impedancias no son de la misma manera, entonces tendríamos que calcularlas, tendríamos que hacer al final, nos costaría hacer un equivalente y tendríamos que hacer malla por cada fase o nodos por cada fase, y se fijan que sería un trabajo muy largo, sin fin, muy tedioso. Entonces, para hacer eso, nos solucionamos y hacemos lo equivalente. Entonces, tomamos aquí por ejemplo, podríamos tener 10 circuitos, 10, 3 estrellas más, 2 deltas 1 más, 2 deltas más, 2 más, y podríamos tener un circuito muy grande, pero nosotros lo podríamos resumir en un circuito acotado, mucho más simple, que en su mayoría del tiempo van a estar conectados en paralelo. De hecho, tienen que estar conectados en paralelo, chiquillos, porque siempre las cargas tienen que estar sometidas al mismo voltaje. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo con un ejercicio propuesto, que así que quiero que despierten un poco, chiquillos, y que aquí puedan participar un poco más, que podamos ir haciendo esto. Lo importante es que con un ejemplo yo creo que se va a clarificar lo que se quiere hacer. Tenemos este ejercicio propuesto, tenemos el mismo circuito que estábamos analizando durante la clase, solo que nos piden determinar E y B, y C'I, y A' del delta 1, y A' B' del 1, y C del delta 1, y C'A' del delta 2, el BB', el BA'N, el B'C', el circuito de la figura. Si se fijan, uno se marea al ver tanta letra, tanta componente acá del circuito, pero la idea es que nosotros vayamos desarrollando el circuito poco a poco y no nos mareamos, ¿ya? Aquí, si se fijan, tenemos una carga en estrella, dos cargas en delta y una impedancia de línea, que la podemos tomar como una estrella también. Entonces, uno puede decir ya, ¿qué equivalente nos conviene? Depende de lo que nos dé el circuito, lo que nos esté diciendo el ejercicio. En este caso, nos dice que nos dan la impedancia, perdón, nos dan el voltaje de línea, VAB, que nos dicen que vale 460 ángulo 0. Nos da la impedancia de línea, 1 más J3 ohm por fase. Ojo ahí, chiquillos, es importante que le digan que es por fase o si es por línea. En este caso, da lo mismo cuando es en estrella, pero cuando es delta sí afecta. De ahí tenemos el ZI, 100 ángulo 30 por fase, el Z en delta 1, 330, ángulo menos 60 por fase, y el Z delta 2, 200, ángulo 30 por fase. Si se fijan acá, ¿cuál sería lo más fácil de revisar? Ya que nos dan el voltaje de línea, sería el equivalente en delta, ¿cierto? ¿Me siguen? Porque nos dan el voltaje de línea, entonces nos ahorramos el calcular el de fase y podríamos calcular el delta. ¿Cierto, chiquillos? A ver, manito arriba, si es que entienden, si es que tienen alguna duda. ¿No se entiende? Ya, sí se entiende. Pero, como nos queremos complicar la vida, vamos a calcular el equivalente en estrella. ¿Ya? Así que después les voy a dejar una tarea para que lo vayan viendo. Pero lo primero es que nos vamos a complicar un poco y vamos a hacer el equivalente en estrella. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos dan el voltaje de línea, vamos a tratar de ejercitar un poco más y vamos a hacer vamos a hacer el equivalente en estrella calculando el voltaje de fase, que vamos a irlo resolviendo a poco. Nos dice, hacemos un equivalente con una fase con estrella y anotamos acá. Entonces nuestra ZL, que teníamos acá, vamos por la hora, nos quedan 15 minutos, nos vamos súper bien. 1 más J3 ohm, que nos dice que es la impedancia por fase, y de ahí nos decía que el ZI era 100 ángulo 30. No sé si lo ven acá. Y como acá tenemos nuestro torpeo que nos dice que en el equivalente en estrella, el Z del delta tiene que ser dividido en 3, como teníamos 330, tenemos 110 ángulo menos 60, y lo mismo acá, teníamos un 100 acá, me parece, 200,
perdón, teníamos 200, teníamos dividido en 3 nos da 66,67 ángulo 30. Y el BAN, que se lo coloqué antes, pero ahora lo vamos a calcular. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda? Profe, ¿puede pasar a la diapo anterior? Un poco, por favor. Sí, aquí está. Ya, gracias. Ya. En todo caso, chiquillos, este ejercicio está propuesto en el apunte que les subí a Campus. Si quieren sacar los valores y todo. No está desarrollado, están las respuestas, ¿no? Por eso aquí lo dejé para que lo pudiéramos desarrollar. Pero también está en el apunte. Para que pudiéramos ver cada uno de los cálculos y ir viéndolo paso a paso. Entonces aquí están nuestras impedancias, que están calculadas ya porque están divididas en tres, las que están en delta, y las que están en estrellas se mantienen tal cual. Entonces lo primero que hacemos es calcular el BAN. Sabemos que el voltaje de línea, nos dicen que es 460, ángulo cero, que sería el voltaje VAB acá. Entonces ya nos dan como referencia el voltaje de línea. Se fijan que esto es distinto como lo hemos visto hasta ahora. Nosotros siempre tomamos como referencia el voltaje de fase, el VAN. Pero aquí el ejercicio nos está diciendo que tomemos como referencia el VAB. Por eso les decía que en este caso es más fácil analizarlo con la delta. Pero lo vamos a hacer en estrella. Entonces nos dice que el voltaje VAB es 460 ángulo cero. Nosotros, por lo que vimos antes, lo que ya vimos en el repaso hoy día, sabemos que el voltaje de línea es el voltaje de fase, VAN, por raíz de 3 ángulo 30, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el voltaje VAN debería ser el voltaje de línea dividido en raíz de 3 ángulo 30. Eso nos daría nuestro voltaje VAN. Por lo tanto, si nosotros dividimos este 460 ángulo 0 por raíz de 3 ángulo 30, nos queda 265.58 ángulo menos 30. ¿Por qué pasa esto? Porque, como saben, nosotros nos damos la referencia, en este caso el ejercicio nos da nuestra referencia, que está en el voltaje VAB, que se va a tener el ángulo 0. Ustedes podrían, si quisieran, tomar el voltaje BBC como el 0, el que ustedes quieran, podrían tomarlo. Pero por convención, para que cuando ustedes hagan, por ejemplo, su ejercicio, y cuando yo los revise, nosotros siempre el ejercicio les va a dar su referencia, y si no se los da, ustedes van a tomar el BAN como su referencia. ¿Ya, chiquillos? Eso es por convención. No es que físicamente exista uno que esté con fasor cero. De hecho, eso no existe, es algo que nosotros nos determinamos, porque las ondas siguen un comportamiento en el tiempo, pero nosotros asignamos para ver el desfase. Ya, ¿se entiende cómo se calculó el BAN, chiquillos? Súper sencillo, como lo que vimos con el resumen. ¿Se entiende? ¿El resto? ¿Entiende, chiquillos? ¿El cálculo del BAN? Ya, estamos bien. Vamos entonces ahora, vamos a calcular el equivalente del paralelo, ¿ya? Si se fijan, tenemos tres cargas en paralelo, que si lo vemos como monofásicas, nosotros diríamos determinar un equivalente y dejar uno solo y calcular la corriente IA. En este caso, el equivalente del paralelo, como le puse ahí, sería 1 partido en la suma de las tres impedancias. Si quieren lo calculan así, si quieren calculan dos primero y luego calculan con la tercera, como les acomode más, chiquillos. En este caso se cumple que es 1 partido en la suma de las tres. Así que es lo más fácil y lo más rápido. Entonces tenemos 1 por 100 ángulo 30, tenemos 1 dividido en 100 ángulo 30 más 110 ángulos menos 60 más 66.67 ángulo 30. Lo que nos da un total, una impedancia equivalente acá del paralelo de 37.59 ángulo menos 10.02. Este lo podemos dejar como ángulo menos 10, de hecho es 0,117, pero se los aproximé para que también es bueno tomar dos o tres decimales para que también no nos vaya
afectando tanto el cambio respectivo. Por lo tanto, si vamos atrás, calculamos la corriente IA, en este caso, y la corriente IA sería el voltaje de fase, que sería el voltaje de la fuente, dividido en la impedancia total. En este caso es el Z equivalente, más la impedancia de línea. ¿Qué se fijan? Volvemos atrás, aquí tenemos la impedancia de línea. En este caso, si se fijan, tenemos el voltaje de fase, que nos queda desfasado en menos 30, ya que, como decía antes, la referencia está tomada con el voltaje de línea. Y tenemos el 37.59, ángulo menos 10.02, que es nuestro impedancia equivalente del paralelo, más el 1 más 3J, que sería la impedancia de línea, que está acá, J3, 3J. Ahí anda lo mismo. En este caso tenemos 6.775, ángulo menos 44.084. Esa sería nuestra corriente total que pasa por IA, que sería nuestra corriente de línea. Ahora vamos siguiendo. En este caso tenemos que calcular el voltaje entre el punto A y el A', que sería esto es conocido como voltaje de pérdida, que siempre se determina para la regulación. Entonces, en este caso, nuestro voltaje de pérdida, que sería desde el punto que nosotros tenemos, por ejemplo, desde nuestro transformador hasta nuestro tablero, en este caso sería el valor de la corriente total, que serían 6.775, ángulo menos 44.084, por 1 más 3J, que sería la impedancia de línea, lo que nos da 21.426, que ese sería nuestro voltaje de pérdida. En este caso, chiquillos, no lo calculé, pero ustedes lo pueden calcular si alguien me ayuda. La regulación en este caso, ¿cuánto sería la pérdida si dividimos esto en 460? No sé qué valor les da. Entre 460 lo multiplican por 5. ¿Cuánto sería el porcentaje de pérdida de voltaje? Si alguien lo hace por mientras, para que veamos cuánto es. Es como algo aparte. Si quieren ver si cumple, si está adentro, si hay que cambiar, por ejemplo, en este caso se debería cambiar el conductor o algo, eso se puede ver. Si el voltaje en este caso, si la regulación es mayor a un 3%, tendríamos que cambiarlo. Me da 0.23. 0.23. Lo multiplicaste por 100, ¿cierto? Claro. Alto. No. O sea, te da... En 123. Lo sacaste con 4, esto dividido en 460, ¿cierto? Sí, a ver, 21.426 dividido 460. Eso por 5. No, por 460, ¿cuánto te dio? 0.046. 21.426 dividido en 460. ¿Sí? ¿Y si eso lo multiplicas por 100? 4.65. Entonces nos está diciendo que tenemos una pérdida acá de voltaje de un 4,65. Entonces en este caso tenemos una pérdida muy grande, no cumpliría. ¿Ya? Eso es como un dato aparte, chiquillo. Pero si se fijan, un 4,65% de pérdida de línea, lo cual es bastante grande. De hecho, no cumpliría y tendríamos que cambiar el conductor por uno de mayor sección y por lo tanto que tendría al final una menor pérdida. Entonces, en este caso siempre se calcula, siempre se tiene que calcular el voltaje de pérdida cuando uno diseña un circuito. Bueno, pero ese punto aparte no lo piden dentro del ejercicio, pero es bueno que ustedes lo sepan también. De ahí nos pide calcular el BA', que sería este punto de acá, entre este punto de acá y este punto de acá, que sería el voltaje al que están sometidos las cargas. Si nosotros lo viéramos desde el punto de vista real, sería el voltaje en el tablero, por ejemplo, en el tablero de su galpón. En este caso, para calcularlo, tenemos la corriente
de línea que pasa por IA, la corriente IA, por el equivalente del Z paralelo. Entonces, en este caso son el voltaje, la corriente IA que hemos calculado por el Z equivalente del paralelo, lo que nos da un voltaje de 254.7, ángulo menos 34,07. ¿Se fijan que cambió un poco? Antes teníamos, se cambió, ¿cuánto era el VAN? Era 265.58, ángulo menos 30, y ahora nos quedó un voltaje más pequeño y con un poco más de desfase, con menos 34. Ese es el voltaje que están recibiendo las cargas en estrella y las cargas en delta. Ahora nos pide calcular las corrientes. Chiquillos, ¿van bien? ¿Van entendiendo? Díganme cualquier cosa que no se entienda, la podemos ir viendo. Yo sé que son hartas ecuaciones, pero van bien. ¿Se entiende? ¿Va clarito? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda, chiquillos? Si no, seguimos adelante. Ya. Entonces, en este caso, calculamos el IA' estrella, que si se fijan sería este de acá, ¿ya? Y si vamos más atrás, sería este que pasa por acá, ¿se fijan? Sería esta corriente que pasa por acá, que estoy marcando con el mouse. La corriente que circula acá. Entonces, lo cambiamos bastante para llegar hasta ese IA', creo que no sé el largo. Se perdió. Ahí está. El IA' en estrella. Entonces, para eso tenemos nuestro voltaje de fase, pero después de la resistencia, después de la impedancia de línea, que sería nuestro A'N, dividido en la impedancia del, como están en paralelo, están sometidos las tres cargas al mismo voltaje, y lo dividimos por la impedancia de la estrella. En este caso tenemos nuestro 254.7, ángulo menos 34,07, dividido en 100, ángulo 30. Lo que nos da una corriente de 2.547, ángulo menos 64.067. Esa sería la corriente que pasa por la fase A de la estrella. Ahora calculamos la corriente que pasa por la fase A de la delta 1. Mismo voltaje, ahora solo que está dividido por la impedancia de la impedancia de la delta 1, que es para nuestro equivalente monofásico. Se fijan que es un tercio de la total de su Z por fase. Entonces tenemos los mismos 254.7, pasó menos 34.07, dividido en 110, ángulo menos 60. Y ahí está IA' del delta 1, nos queda 2.315, ángulo 25.93. Entonces, es bastante simple, chiquillos, el voltaje que recibe la carga, voltaje de la carga dividido en la impedancia. Y lo mismo para la delta 2, se mantiene lo mismo, el VAN' dividido en la impedancia de línea. Perdón, la impedancia por fase dividida en 3 de la delta. Entonces, 66.67, ángulo 30, y lo mismo, 2.547, ángulo menos 34.07, dividido en 66.67, ángulo 30, lo que nos da una corriente de 3.82, ángulo menos 64.067. Algo que siempre se cumple, chiquillos, que se van a ir dando cuenta, es que las corrientes en delta son mayores a las corrientes en estrella. Eso pasa, ¿por qué? Porque la delta está sometida al voltaje de línea y las corrientes siempre van a tender a ser más grandes en la delta. Por eso mismo después se van a dar cuenta que cuando bueno, ahora se hacen más con BDF, pero todavía en muchas partes se hacen lo que es conocido como la partida estrella-triángulo, que
es para disminuir la corriente de partida de un motor, se alteran la configuración de los terminales y parte con una configuración estrella conectada y después se cambia una delta para darle mayor empuje y no tenga tanta corriente de partida, que hasta el día de hoy con muchas máquinas se hace. No es lo más no es lo más preciso, pero es lo que se hacía antes y todavía se hace mucho porque es más económico y es una forma de hacer partir las máquinas. Eso lo van a ver después en máquinas 1 y máquinas 2. De hecho, en laboratorio de máquinas 2 van a tener que hacer partida estrella triángulo. Por lo tanto, si se fijan acá, tenemos nuestro diagrama. En este le puse todos los voltajes. Tenemos el voltaje de fase, 265.58, ángulo menos 30, el BA', 21.426, ángulo 27.48, y el BA', los 254.7, ángulo, o sea, menos 34.07. En este caso también podemos hacer la regulación respecto a los neutros, como tenemos el AN, podríamos sacar qué porcentaje es este con respecto a este, y ahí podríamos ver si es mayor a un 97% cumpliría, pero como nos dimos cuenta, no era, porque teníamos un 4% de pérdida, no debería cumplir. Es importante, chiquillos, que sepan que el valor que ustedes van a ver cuando conecten un tester va a ser este, no van a ver el desfase, ustedes van a ver este valor. Este va a ser el valor que les va a marcar el tester, ese va a ser el valor que les va a marcar el tester. Y ese, ustedes no van a ver el desfase. La única forma de ver el desfase es con un osciloscopio, para ver el desfase en tiempo en las ondas y pasarlo a ángulo. Y después tenemos el mismo, pero con las corrientes. Aquí dejé el voltaje de fase y se fijan tenemos la corriente IA 6.75, ángulo menos 44, aquí la IA de la estrella 2.547, 2.547, ángulo menos 64. Si se fijan, se tiene que cumplir la ley de corriente Kirchhoff, que la suma fasorial de estas tres tiene que ser igual a esta. Entonces, si ustedes suman estas tres corrientes, les va a dar esta misma de acá. Si se fijan, pareciera que si yo sumo 2.5 más 2.3 más 3.82, obviamente va a dar otro valor, pero si hacemos la suma fasorial, o la suma vectorial, en este caso, sumamos los vectores, nos va a dar este mismo valor. Se fijan que las corrientes, en este caso, las corrientes en delta tienden a ser mayores. Recordar que aquí teníamos una impedancia de 330 versus una de 100. Pero esta se divide en 3. Entonces, a pesar de que aquí teníamos si se fijan en lo que nos presentaban al principio, teníamos una impedancia que era más de 3 veces mayor que la primera, en la realidad, haciendo este análisis, el IA' delta 1 sería prácticamente igual que esta. Entonces las corrientes en delta tienden siempre a ser mayores que las en estrella. Y los siguientes, que son los otros cálculos, que son los que nos solicitan, nosotros, si fijan, calculamos aquí todos en términos de A, pero lo que nos piden al principio del ejercicio, nos piden varios en B, nos piden varios en C, o BC, CA. Entonces nosotros ahora, como ya tenemos desarrollado nuestro circuito, empezamos a hacer los otros cálculos para reemplazar, como por ejemplo nos piden IB. Entonces IB va a ser nuestra corriente IA por 1, como nos dicen que es secuencia positiva, por 1 ángulo menos 120. Entonces va a ser nuestro mismo módulo, 6.775, ángulo menos 164. El IC no sé si lo piden, pero igual lo quise agregar acá. Era IA por 1 ángulo 120, entonces sería 6.775, ángulo 75,91. De ahí nos piden calcular el IC' estrella. Como tenemos el IA' estrella, lo multiplicamos por 1 ángulo 120, que por propiedad nosotros ya sabemos que se cumple de esta manera el desfase entre las corrientes. Nos da 2.547 ángulo 55.93. Y acá ya se pone un poco más complicado,
nos piden el IA', B', del triángulo 1. ¿Se fijan? Ese no lo calculamos anteriormente, pero sabemos que como tenemos la corriente de línea, tenemos el IA' de la estrella, perdón, el IA' del delta 1, sabemos que el corriente de fase por raíz de 3 ángulo menos 30 va a ser igual a la corriente de línea. Por lo tanto, pasamos dividiendo el raíz de 3 ángulo menos 30 y dividimos la corriente de línea en eso y nos va a dar nuestra corriente de fase. En este caso, que circula entre los terminales A y B de nuestra primera delta, que va a ser 1.337 ángulo 55.93. A ver si no lo entienden, chiquillos, porque puede ser difícil de ver, lo podemos ver acá. ¿Se fijan? Acá tenemos nuestro terminal A, acá tenemos nuestro terminal B, A', B' de la estrella 1, y queremos calcular la corriente que circula por acá, que si se fijan nosotros calculamos esta corriente, el IA' delta 1, entonces queremos calcular esta de acá. Por propiedad nosotros sabemos que es raíz de 3 veces menor con un desfase de menos 30 grados, o sea que sería lo mismo dividido por el desfase menos 30. ¿Se fijan? Es esta corriente que circula por acá. Si es que no la veían, para que no sean solo números y letras dando vueltas, sino que simplemente esta corriente que circula por esta impedancia. Si se fijan, es menor que la que estábamos calculando, que la IA' delta 1. De ahí nos piden el IC', delta 2. En este caso, el que nosotros calculamos era el IA' delta 2. Para calcular primero queremos pasarlo esto a IC' delta 2, para luego dividirlo en raíz de 3 ángulo menos 30. Entonces, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por 1, ángulo 120, y nos va a dar el IC', triángulo 2, o el IC' delta 2, y eso lo dividimos por raíz de 3, ángulo menos 30. Y nos da 2.206, ángulo 85.93. También nos piden calcular el B', y se fijan, este está sencillo porque es el BA' que lo hemos calculado como secuencia positiva por 1, ángulo menos 120. Y nos da el mismo valor en módulo que tenía el BA', solo que este está desfasado en menos 92.52. Y de ahí, para terminar, me parece que nos piden el B'C'. En este caso, el que nosotros calculamos sería el BA'N. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarlo al B'N y lo multiplicamos por 1 ángulo menos 120, y ese que sería el B'N, nosotros lo multiplicamos por raíz de 3 ángulo 30 para que nos dé el B'C'. Entonces eso nos da 441.16 ángulo menos 124. ¿Se fijan? Con esto nosotros también podemos calcular la regulación, porque teníamos 460 y aquí tenemos 440. Entonces tenemos que calcular la regulación con respecto a ese. Ya, chiquillos, esos serían todos los cálculos. Y sé que eran hartos cálculos, pero si se fijan, los fuimos haciendo paso a paso, así que no sé si tienen alguna pregunta, porque nos pasamos 5 minutos. Pero no sé si tienen alguna pregunta, chiquillos. Profe, cuando hay más carga para la reducción al equivalente monofásico. Cuando hay más cargas, ¿a qué te refieres? ¿Cómo lo hacemos? Sí, por ejemplo, ahora teníamos una estrella y dos deltas, ¿cierto? Sí. Si tuviéramos dos estrellas y dos deltas, ¿es un equivalente? Siempre se hace el equivalente. La idea es que siempre que ustedes tengan un circuito que esté equilibrado, ustedes hagan el equivalente. Entonces, en este caso, voy a volver para atrás. Si nosotros acá tuviéramos, por ejemplo, podríamos tener 3 estrellas más y 3 deltas más. Pero, si se fijan, se alargaría acá el paralelo. Solo tendríamos que agregar más cargas en estrella y más cargas en delta. Pero el procedimiento es el mismo. Y si se fijan, lo único que cambiaría acá es que tendría más cargas en paralelo en el equivalente monofásico.
¿Qué nos importa acá? Son los valores que nos dan, porque si nos dan, por ejemplo, si tú tienes 5 cargas en estrella y 2 en delta, y te dan el voltaje de fase, tú dices, me conviene hacer un equivalente en estrella. Pero si tienes 6 cargas en delta y una en estrella, y te dan el voltaje de línea, por ejemplo, te conviene hacer un equivalente en delta. En este caso, yo creo que era como parejo, porque si se fijan, teníamos este que lo consideramos como una estrella, tendríamos como, por decir así, 2 estrellas y 2 delta. Por lo tanto, cualquiera de los dos hubiera dado lo mismo, en términos de transformar las cargas. Pero lo que determina más acá es el voltaje que te dan de referencia. En este caso, el voltaje de línea. O lo que hubiera sido más conveniente, yo creo que, no sé si más fácil, porque los cálculos son los mismos, pero hubiera sido un poco más rápido calcular el equivalente en delta. Pero como hubiera sido más fácil, la idea es hacer el más difícil ahora en clase y que ustedes también puedan hacer en el delta después para probar. Si lo hacen bien, todos los valores les van a dar igual. Todos los valores en corriente y todos los valores en voltaje. Que sería acá. Así que aquí hay una tareita para la casa, para que le tomen un pantallazo. Que sería hacer el mismo circuito que nosotros resolvimos, solo que resolviéndolo con el equivalente monofásico en delta, que ya tienen el VAB, que sería 460 ángulo 0. Tendrían que ser 3ZL, 3ZI, y acá les quedarían los Z en delta 1 y el Z en delta 2. ¿Se fijan, chiquillos? Entonces, así les quedaría, para que lo practiquen en la casa, si es que quieren entenderlo mejor, y lo podemos, o sea, los podemos analizar. Va a dar los mismos resultados que el ejercicio anterior, la idea es que ustedes puedan comprobarlo por ustedes mismos. No sé si tienen alguna otra consulta, pero bien, Samuel. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Si no, lo dejamos hasta acá.